Imagina esto, estás en una corte, te están juzgando, pero esta vez no es solo el juez quien decide tu destino, es una inteligencia artificial. Y lo peor, es que puede estar equivocada, y tú no puedes defenderte, no sabes cómo piensa, no sabes qué datos usó, y encima puede ser racista. Esta historia no es ciencia ficción. Ocurrió en Estados Unidos en el año 2013. Un estadounidense llamado Eric Loomis fue sentenciado a cumplir 6 duros años de condena en la cárcel porque un software predictor de riesgo criminal calificó su perfil como de alta reincidencia. A Loomis se le acusaba de delitos menores: tratar de huir de un policía de tránsito y conducir un automóvil sin el consentimiento del propietario. La defensa de Loomis argumentaba que la máquina había violado el debido proceso del acusado, pues al utilizar un algoritmo predictor se pone en entredicho la presunción de inocencia de cualquier persona. Y es que una empresa llamada North Point desarrolló un sistema llamado Compass, cuyas iniciales traducidas al español significa Perfiles de Gestión de Delincuentes Penitenciarios para Sanciones Alternativas. Suena complicado, pero en resumen, era una inteligencia artificial diseñada para predecir si un acusado tenía probabilidades de volver a cometer un crimen. La idea era acabar con actos criminales que realizaban los delincuentes y usar tecnología para hacer el sistema judicial más eficiente, más objetivo, menos humano, pero más justo, o al menos eso parecía. Los jueces recibían un puntaje del 1 al 10, un número que les indicaba si esa persona merecía libertad condicional o si era mejor encerrarla por más tiempo. Pero había un problema. Compass era una caja de algoritmos. Nadie sabía cómo llegaba a sus conclusiones, ni los jueces, ni los abogados, ni los acusados. Esto significa que los datos y las estadísticas con los que se alimentaba al sistema, el predictor podía hacer cruces de información cada vez más precisos que, en teoría y en materia judicial, deberían resultar en dictámenes adecuados al crimen cometido y no en sentencias judiciales. En 2016, un grupo de periodistas de investigación del medio ProPublica comenzó a estudiar los resultados de Compass. Analizaron miles de casos en el estado de Florida y lo que encontraron fue escandaloso. Compass etiquetaba a personas afroamericanas como alto riesgo, mucho más seguido que a personas blancas, incluso cuando los afroamericanos tenían delitos menores sin violencia y los blancos tenían antecedentes más graves. Ese mismo año, Brisha Borden, una joven afroamericana, fue arrestada por intentar robar una bicicleta. Compass le dio un puntaje de 8 sobre 10, alto riesgo de reincidencia. En cambio, Vernon Prater, un hombre blanco con antecedentes de robo armado, recibió un 3, bajo riesgo. Resultado: Vernon salió antes. Brisha fue castigada con más severidad. Esto no fue un error aislado, era sistemático. Compass no solo fallaba, sino que lo hacía de forma injusta y discriminatoria. En 2021, un hombre afroamericano fue arrestado en Michigan y esposado frente a su casa delante de su familia. La orden de detención fue generada por un sistema de inteligencia artificial, IA, que identificó al sujeto como el comisor de un hurto. La inteligencia artificial había sido entrenada mayoritariamente con rostros blancos y erró por completo al identificar al infractor. Probablemente haya sido el primer arresto injusto de su tipo. Te preguntarás, ¿cómo puede un software ser racista? La respuesta es simple y a la vez aterradora: los datos. Compass fue entrenado con miles de datos históricos del sistema judicial estadounidense, un sistema que, durante décadas, fue acusado de ser excluyente, clasista y desigual. Entonces, si alimentas una inteligencia artificial con datos racistas, el resultado será racismo automatizado. Y como Compass era una máquina algorítmica, nadie podía auditar cómo tomaba decisiones. Es decir, un software privado, no transparente,
estaba decidiendo si una persona debía ir a prisión o no. Después del reportaje de ProPublica, el debate fue explosivo. Organizaciones de derechos civiles, expertos en ética de IA e incluso jueces comenzaron a exigir explicaciones. Pero Northpoint se defendió diciendo, el algoritmo no usa raza como variable. Y es cierto, pero usaba otros datos que están profundamente correlacionados con la raza, como el vecindario, nivel educativo, historial de arrestos. El resultado: discriminación disfrazada de neutralidad tecnológica. Este caso puso en evidencia algo que aún hoy en la actualidad muchos no comprenden. La inteligencia artificial no es neutral. Si la entrenas con datos sesgados, reproducirá y amplificará esos sesgos. Esto representa un peligro. Usar inteligencia artificial en el ámbito judicial plantea riesgos significativos cuando se alimenta con datos sesgados, especialmente aquellos de carácter racista. La realidad es que miles de personas han sido afectadas por Compass. Algunas aún siguen en prisión, otras fueron liberadas e introducidas en la sociedad cuando no debían, y otras simplemente nunca supieron que una máquina influyó en el veredicto que marcó sus vidas para siempre. En la actualidad, Compass sigue siendo utilizado en algunos estados en Estados Unidos y no es el único sistema de IA que se usa en decisiones judiciales, bancarias, migratorias, laborales. ¿Podemos confiar en estas tecnologías? ¿Estamos preparados para que una IA decida si vivimos en libertad o tras las rejas? Este caso nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Queremos justicia digital o justicia con humanidad? Porque en el futuro no será solo en una corte. Puede ser tu seguro médico, tu crédito bancario, tu currículum de trabajo y sí, incluso tu libertad. El Leviatán, de Thomas Hobbes, un programa político de todo punto antirrepublicano, decía que un buen gobierno procede de la modelización sobre una máquina. Este gran Leviatán, llamado República o Estado, no es otra cosa que un hombre artificial, aunque de estatura y fuerza superiores a las del hombre natural. La inteligencia artificial, ese hombre artificial, promete ser neutral, pero es muchas veces parcial. Produce así un Leviatán algorítmico. Con frecuencia opera con una caja negra. Se conoce la información suministrada al algoritmo, pero se desconoce el proceso seguido por este para alcanzar determinado resultado. En esas condiciones, si existe discriminación, se ignora si se produjo sobre la base de sexo, etnia, color de la piel, edad, religión, ideología u otra dimensión. Su propósito central es justificar la necesidad de un poder soberano absoluto para garantizar la paz y el orden en la sociedad. Hobbes parte de una visión profundamente pesimista del estado natural del ser humano, al que describe como una condición de guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para escapar de ese caos, los individuos ceden sus derechos naturales a un soberano, mediante un contrato social, a cambio de seguridad y estabilidad, en este caso la inteligencia artificial. Hoy ese Leviatán puede tomar la forma de un estado hipertecnologizado, apoyado por inteligencia artificial, vigilancia masiva y algoritmos que predicen comportamientos, regulan la conducta social o incluso dictan sentencias judiciales. En nombre de la seguridad, muchas sociedades actuales han aceptado medidas intrusivas, cámaras de reconocimiento facial, control de datos personales y decisiones automatizadas que afectan desde el crédito hasta la libertad. Esta cesión de autonomía se justifica en nombre del bienestar común, pero plantea un riesgo profundo. ¿Quién controla al Leviatán digital? Y más aún, si ese poder se concentra sin mecanismos de rendición de cuentas o sin transparencia, no estamos creando una nueva forma de tiranía envuelta en códigos y sensores, pero igual de opresiva, en un futuro donde los sistemas de gobierno puedan depender de inteligencia artificial para la toma de decisiones cruciales. Desde el combate al crimen hasta la asignación de recursos, la cuestión se vuelve aún más urgente.
cómo diseñamos instituciones que protejan la libertad sin ceder al miedo, que abracen la tecnología sin caer en la deshumanización. Si te impactó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Confiarías en una IA para juzgarte? Si te impactó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y respóndeme en los comentarios. ¿Confiarías en una inteligencia artificial para juzgarte? ¿Será que estamos preparados para vivir en un mundo gobernado por algoritmos? Nos vemos en el próximo video, donde la ciencia supera a la realidad.